Manipulación de texto. La función crear font en Processing permite convertir dinámicamente una fuente al formato utilizado por Processing a partir de un archivo TTF o OTF ubicado en la carpeta Data del Sketch o una fuente que esté instalada en otro lugar del ordenador. Esta función lo que va a hacer es convertir dinámicamente una fuente a un formato utilizado por Processing. Podemos usar una fuente instalada en el sistema operativo, pero primero debes usar el método pfont_list para determinar los nombres de las fuentes reconocidas por el ordenador y que son compatibles con esta función. Esto lo vamos a ver ahora con un ejercicio. No todas las fuentes pueden ser utilizadas y algunas podrían funcionar en un sistema operativo y no en otros. Al compartir un sketch con otras personas o publicarlo en la web, es posible que necesites incluir una versión TTF o OTF de tu fuente en el directorio de datos del sketch porque otras personas podrían no tener la fuente instalada en su ordenador. Solo las fuentes que legalmente pueden ser distribuidas deben ser incluidas con un sketch. Bien, para mostrar texto ya lo hemos utilizado en algún ejercicio. Simplemente usamos el método test, que tiene 3 parámetros. El primero será un string, que puede ser, bueno, pues como es aquí directamente, donde ponemos hola mundo, podríamos haber puesto una variable. Como segundo parámetro, la coordenada en X, y como tercer parámetro, la coordenada en Y. TestLeading lo que va a establecer es la distancia entre líneas cuando se dibujan múltiples líneas de texto. Y este método todavía no lo habíamos visto y lo vamos a ver hoy en un ejemplo. Podemos hacer cajas de texto usando el método test y añadiendo 2 parámetros más. Usando 5 parámetros, los 2 últimos parámetros definirían, bueno, pues el cuadro, el ancho de ese cuadro, y el último parámetro, el quinto, sería la altura de ese cuadro de texto. Tampoco nos podemos olvidar de TextAlign, que nos permite alinear a la izquierda en el centro o a la derecha nuestro texto. Y si lo usamos con 2 parámetros, el segundo parámetro nos va a permitir alinear el texto verticalmente. Y ahí podemos usar los siguientes parámetros. Podemos usar top para la parte superior, bottom, center y baseline. Otras funciones relevantes para el control de letras y tipografías son TextAscend y TextDescend, que lo que va a devolvernos es el tamaño que tienen las letras de un texto. Trabajando con TextAscend y TextDescend vamos a poder determinar la altura exacta que tiene una tipografía y vamos a poder determinar si, por ejemplo, el ratón se encuentra pulsando esa tipografía o no, ¿vale? Entonces, igual, del mismo modo, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder entender estos 2 métodos. Y bueno, por último, TextMode, que bueno, le podemos establecer, esto lo que hace es que establece la forma en que se dibujan los caracteres. Por ejemplo, TextMode Shape hará que los caracteres se dibujen como formas, y esto es útil cuando necesitas mayor control sobre la apariencia exacta de los caracteres. Bien, pues vamos a hacer un ejercicio práctico. Estoy en la versión 4.3 de Processing, no han añadido demasiados cambios, así que podemos coger y venir aquí y tenemos un selector de temas, ¿vale? Como novedad, que podemos, bueno, pues elegir el tema que nosotros queramos, ¿vale? Yo voy a elegir este tema gris y bueno, vamos a ver cómo podemos cargar fuentes dentro de lo que serían nuestros ejercicios de processing. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que crear será, bueno, pues una variable pfont y vamos a llamarla fuente. Vamos a crear un ejercicio, vamos a empezar con 400 por 400 y le voy a decir que mi fuente, ¿vale?,
mi fuente va a ser igual a crear fuente. Crear fuente, bueno, es esta función que nos permite crear fuentes. Fijaos que tengo aquí 3 fuentes en mi escritorio y tengo aquí la carpeta de lo que sería este ejercicio, ¿vale? Entonces, yo voy a cargar de momento mi fuente 01, yo no la tengo todavía metida en el sketch, ¿vale? Para que veáis cómo lo hago yo. Pongo comillas, comillas, lo llamo mi fuente, _01.ttf, ttf. Y pongo una coma, y aquí lo que voy a poner es el tamaño con el que quiero empezar a, bueno, escribir con esa fuente, ¿vale? Luego hay que elegir, oye, quiero que escribas con qué fuente de todas las que tengo cargadas. Solo tengo una, pero se lo tengo que decir. Quiero que escribas con mi fuente font. Mi fuente, esto lo tengo que poner bien. Vale. Vale, lo único que me faltaría sería mostrar esta fuente. Hemos visto que con el método test podemos coger y mostrar esta fuente. ¿Qué quiero que muestre? Pues de momento, hola mundo. Hola mundo. ¿Dónde quiero que lo muestre? Pongo una coma, ¿no? ¿Dónde quiero que lo muestre? Bueno, pues de momento le voy a decir que lo muestre en el 200 y en el 200. ¿Vale? En X y en Y. Vale, esto si le doy al play no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta fuente no la va a encontrar, ¿vale? No la va a encontrar, la tengo aquí. Para que funcione tiene que estar dentro de la carpeta data de mi programa. Entonces, maneras de hacerlo, podría coger, abrir aquí, crear yo una nueva carpeta, llamarle data, arrastrarle ahí la fuente, eso podría ser una solución. Más fácil que eso es coger la tipografía y arrastrarla sobre lo que es mi sketch. ¿Vale? Al hacer eso, lo que ha sucedido es que me ha creado una carpeta data y ya me ha metido mi fuente 01 dentro de esa carpeta. ¿Vale? Y ahora si le doy al play, pulso comando R, veo que, bueno, ya me sale ahí hola mundo. ¿Vale? Vamos a meter quizá un background. Esto no necesito que se anime, por eso no estoy metiendo el void setup ni el draw, ¿vale? Voy a poner un background que sea de 35. Uso comando R. Vale. Bien, hemos visto también más métodos que nos permitían alinear este texto a la izquierda, en el centro y a la derecha, ¿no? Vale, entonces eso lo hacemos con el método textAlign, ¿vale? Abro, cierro. ¿Dónde lo quiero alinear? Bueno, pues teníamos la opción de ponerlo en mayúscula a la izquierda, ¿vale? Esto, si lo vuelvo a correr, está en el mismo sitio porque este a la izquierda es por defecto. Vamos a hacer una cosa, voy a crear otra línea por abajo y este le vamos a poner a la derecha. Vamos a ponerle más abajo, a 300 por ejemplo. Vale, porque este lo tengo que poner también a 100 en el X para que tenga sentido, ¿no? Vamos a ponerlo todos en el 200 otra vez en el eje X. Vale, entonces el primero sería que empieza desde la izquierda, el segundo empezaría desde el centro y el tercero estaría empezando desde la derecha, ¿vale? Vamos a probar ahora también lo que sería el de altura. Para ello vamos a hacer uno de 1500, o sea, de 1500 por 500. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente, vamos a poner 50. Esto es lo interesante de crear font porque, bueno, pues no tengo que estar creando la fuente si de repente quiero hacer un cambio en
quiero hacer un cambio en el tamaño de mi fuente, ¿no? No tenemos que estar todo el rato creando la fuente, ¿no? Vale, voy a colocar esto de tal manera que podamos ver la diferencia en lo que sería la posición también en vertical, ¿vale? Entonces voy a crear una línea. Voy a crear una línea, quizá por abajo del todo. Line. Quiero que empiece en el X 0 y a una altura de 250, que sería la mitad. Aquí podría poner, por ejemplo, height partido entre 2. Y quiero que termine en el ancho. Vale, me lo pone ahí como al ras. Hay otro más que es baseline. ¿Vale? Pero aquí yo no estoy notando nada. Vamos a probar otras fuentes. Vamos a probar otras fuentes, ¿no? Porque tengo aquí mi fuente 2, mi fuente 3. ¿Qué tendría que hacer para probarlas? Bueno, pues lo primero, arrastrarlas a mi sketch. La pongo encima, pum, la suelto. Pongo esta encima, pum, y la suelto, ¿vale? Y lo único que tendré que hacer aquí es, bueno, pues cambiar el número. Mi fuente 2, pulso comando R y, bueno, pues me muestra un poco cómo se vería ahí. Vamos a ponerlo ahora bottom otra vez. ¿Vale? Y se queda un poco más arriba, fijaos, que cuando pongo baseline. Cuando uso bottom, esto se queda un poquito más arriba que cuando uso baseline. Vamos a probar la tercera. Pulso comando R. Y bueno, fijaos, aquí se va a notar un montón, ¿vale? Fijaos que esta sí está perfecta con las mayúsculas, con la M, con la L, ¿no? Esta está en el centro, pero aquí hay un espacio. Vamos a poner este en baseline. Le damos a play. Bueno, y ahora, bueno, pues se queda ahí al ras, ¿vale? Bueno, todo esto era para, bueno, para probar un poco o para refrescar y cargar fuentes, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer esto de cargar fuentes del sistema, ¿no? Que lo hemos estado viendo. Bueno, vamos a aprovechar ya este ejercicio y vamos a ver si lo podemos cargar, ¿vale? Para poder leerlo tenemos que ver un poco las fuentes disponibles, ¿vale? Entonces voy a venirme aquí, por aquí arriba, y vamos a decirle que en un string, que es una cadena de texto, que va a ser un string, que va a ser un array, lo que quiero es que me guarde una lista de fuente, font list. Esto va a ser igual a pfont. Y aquí es donde viene el comando, ¿vale? List, que sería el método que estaría leyendo las fuentes del sistema. ¿Qué pasa? Bueno, pues que tenemos que coger y vamos a imprimirlo, ¿vale? Print, abro y cierro, me vengo por aquí y le digo que me imprima la lista de fuentes, font list. Vale, vamos a ver si con esto funciona, pulso comando R y bueno, pues fijaos que aquí me está dando, me lo da aquí en la consola, aquí abajo, toda una lista de fuentes, ¿vale?, que tengo en mi sistema operativo, ¿vale? Podría coger cualquiera de ellas y usarla dentro de mi sketch. Vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Selecciono, por ejemplo, esa, la copio. Vamos a coger y mi fuente va a ser esa. Le doy al play y, bueno, veis que me ha cambiado, ¿vale? Vamos a coger otra, por ejemplo, esta. La copio. Fijaos que aquí no hace falta poner extensión. Estoy llamando por su nombre a lo que son las tipografías, ¿vale? Fijaos que ha cambiado, ¿vale? Entonces,
no necesitamos mucho, simplemente guardarlo, ¿no?, en un array y simplemente, bueno, pues que nos dé un listado. Estaría bien recorrerlo con un bucle for, ¿no?, para que me saliese, bueno, pues eso, como un listado, pero bueno, me sirve, ¿no?, para ver cómo funciona. Vale, voy a crear un nuevo ejercicio y os lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? Bueno, lo que hace este ejercicio, fijaos, es que cuando muevo el ratón se mueven las líneas, ¿vale? Vamos a ver cómo está hecho. Voy a cambiar un poco el tamaño. Vamos a ver si podemos irnos a 800 por 600. Vale. Esto lo que está haciendo es dibujar un cuadro delimitador de 500 por 300. Es el rectángulo externo, ¿vale? Y luego, bueno, está usando el método test para, bueno, pues marcar la forma de ese texto. Entonces, podríamos decir que esto queremos que llegue hasta 700 y este le podríamos decir que llegue hasta 680. Vale, un poco más largo, ¿vale? Lo que tengo aquí, bueno, pues nada, esto está guardado en un string, una variable de texto string, lo que contiene es un párrafo largo, ¿vale? Con lo que es todo eso, ¿vale? Creamos una fuente, la fuente Arial a 16, verdadero, ¿vale? Y se la asignamos al testFont, ¿vale? Mi fuente se la asignamos al testFont. Y aquí es donde trabajamos con el espaciado. Lo primero que hacemos es mapearlo, ¿vale? Le marcamos un mínimo y un máximo. Entonces yo aquí en estos parámetros yo podría definir, oye, quiero que esté más juntito, podría ponerlo a 10, ¿vale? Y podría pegarlo un poquito más. Vamos a pulsar comando R, ¿vale? Veis cómo se pegan bastante más. Y también podría hacer que se estirasen bastante más. Podría decir, oye, quiero que esto vaya hasta 120. ¿Vale? Aquí, bueno, pues veo cómo podemos cambiar esos ajustes en este mapeado. ¿Qué está mapeando? Pues la posición en Y del ratón mapea entre 0 y la altura total. Entre aquí arriba y aquí abajo va a ser el mínimo y el máximo que van a poder moverse esas líneas, ¿vale? Eso se lo damos a partir de estos parámetros que acabo de modificar. Y aquí es donde entra este método testLeading, donde le asignamos esa variable de espaciado para que, bueno, pues cambie con la posición del ratón. Esto, bueno, pues no hace falta que siempre cambie con la posición del ratón, ¿no? Puede ser un valor estático que quizás sería lo más recomendable, ¿no? Vale, luego nada, un relleno, un rectángulo, ¿vale? Que lo que está haciendo es marcar o delimitar dónde va ese texto y luego se pone a 0 para que se pinte de negro el texto y ese texto está posicionado arriba a la izquierda, ¿no? Aquí podríamos hacer los cambios que hemos hecho antes. Bueno, y por último ya, pues muestra lo que sería el texto. Vale, vamos a ver un último ejercicio. Vale, creamos lo primero un pfont para almacenar una fuente, creamos un string, ¿vale? Esto va a contener, bueno, pues una cadena de texto, aquí podemos poner lo que queramos, el color lo asignamos de primero, se lo asignamos de color negro y le damos un tamaño de texto de 24. Creamos una ventana de visualización y creamos una fuente Arial, ¿vale? Y le asignamos el tamaño de texto que hemos guardado en esa variable, ¿vale? Y ponemos true. Ese testFont se lo asignamos a mi fuente que tenemos aquí guardada, que acabamos de crear, se la asignamos a la fuente que queremos utilizar y esto le vamos a decir que
el X va a ser igual a el ancho del texto movimiento, ¿vale? Esto, bueno, ahora lo explicamos un poquito mejor, ¿vale? Si le doy al play, simplemente para que veamos de lo que estamos hablando, aparece un texto que cruza la ventana y cuando sale por ahí vuelve a salir por el otro lado, y si pongo el ratón encima se pone de color rojo. Interesante, pero bueno, a lo mejor no por lo que nos muestra, sino porque realmente para cambiarlo a color rojo está calculando la altura de la tipografía, ¿vale? Entonces yo podría hacer cambios, cambiar la tipografía y detectaría, en base a la forma que tiene esa tipografía, si el ratón está encima o no, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que tengo en el setup, cargamos una fuente. En la variable X lo que hacemos es restarle el text width y le metemos un texto movimiento, ¿vale? Un background blanco, fill, le metemos el color de texto en principio lo tenemos inicializado a negro y le decimos que texto movimiento va a ser, bueno, pues la X y que lo ponga en medio, ¿no? La X la estaremos animando, ¿no? Aquí X más 3 se está moviendo, ¿vale? Y me dice que, o decimos que si el valor de X es mayor que el ancho de la pantalla, decimos que X es igual al ancho del texto, ¿vale? Menos, y bueno, pues lo volvemos al otro lado de la pantalla, ¿vale? Para que entendáis. Pero no vuelve en medio, sino que vuelve justo al principio, ¿vale? Otra cosa interesante, cuando hago clic, el texto se levanta, ¿vale? Se queda levantado hasta que no salgo, hasta que no sale el texto del sitio donde tengo el ratón, ¿vale? Y bueno, esto es interesante porque yo podría decir, bueno, ahora quiero una ventana de visualización mayor y esto va a seguir funcionando exactamente igual, ¿vale? El texto va a salir por aquí, va a entrar por acá, ¿vale? Y el ratón va a seguir funcionando. Y bueno, pues igual puedo coger y decir, oye, quiero que la fuente sea mucho más grande. Voy a ponerlo a 54. Claro, aquí para eso tengo que ponerle aquí abajo 54, porque aquí lo que hacemos es que cuando el usuario pone el ratón encima, cambian los tamaños, ¿vale? Entonces, fijaos que ahora viene más grande, en cuanto el ratón detecta la letra, la vuelve, bueno, pues más grande, ¿vale? Si hago clic, se mantiene en grande hasta que salgo, ¿vale? Y vuelvo a hacer clic. Genial, bueno, pues aquí llegamos y me dice que sí. Aquí lo que hace en esta línea de código es calcular, voy a hacer esto más grande, fijaos que es una línea muy grande. Aquí lo que está calculando es si realmente el ratón se encuentra dentro de ese texto en movimiento, ¿no? Si el ratón en X es mayor que X y el ratón en X es menor que X más el ancho del texto y el ratón en Y es mayor que la mitad de la altura menos, fijaos, aquí estamos usando test ascent y test descent, ¿no? ¿Para qué? Para calcular la altura exacta de lo que sería la tipografía, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la línea complicada de código, ¿vale? Y al final lo que está haciendo es, bueno, pues esa cajita que además está en movimiento lo tiene que estar calculando. Entonces, si el ratón está dentro, ¿qué es lo que va a hacer? Pues pintarlo de rojo. Y si el ratón es presionado, después de todo este condicional, además el ratón es presionado, el tamaño del texto lo vamos a cambiar a 76, ¿vale? Y bueno, pues le pone el text font, mi fuente y el tamaño de texto, ¿vale? Supongo que
pues para hacer cambios en tiempo real del tamaño de texto, tenemos que volver a definir exactamente en el text font la fuente exacta y el tamaño, ¿no? Y cuando eso ya no está sucediendo, cuando el ratón no se encuentra dentro de lo que sería ese cuadro que están formando las letras, pues simplemente se vuelve a convertir de color negro y vuelve a su tamaño original, ¿vale? Se vuelve a reiniciar esa tipografía, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os hayáis quedado con esta línea de código que, bueno, pues es un poco la más larga y la más complicada, ¿no? Para realizar ese cálculo. Bueno, de este modo, espero que estos ejercicios nos sirvan un poco de calentamiento. Quería ver temas también de tipografía, dado que los datos los vamos a tener al final que mostrar, y una manera de mostrar datos también, bueno, pues siempre van a ser las tipografías, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí llega este breve tutorial. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.